Gálatas 4, versículos 4 y 5. Dice de esta manera la palabra: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu Santo, el cual clama: Abba, Padre. Oramos. Gracias te damos, Señor, nuestro Dios, por tu palabra, la Biblia. Rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu para que nos guíe en su exposición. Habla a nuestros corazones. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, seguimos tratando este tema de la salvación. Y vamos a estar en la próxima semana hablando acerca del llamado eficaz de Dios, o como también se lo conoce como la gracia irresistible. Quiero que preste especial atención a lo que acabamos de leer. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. No cabe duda alguna al leer este texto y muchos otros de la Biblia, que Cristo Jesús vino al mundo para redimir, para desatar las ligaduras del pecado y conducir a los arrepentidos, los que ponen su fe en Jesús, a salvación y vida nueva. De tal manera que los cristianos no podemos hacer otra cosa que reconocer la obra de salvación operada en nuestras vidas y reconocer que esta obra de salvación es 100% una obra de gracia del Trino Dios. Una obra de gracia de la cual llegamos a ser partícipes solamente a través de la persona de Jesucristo y en unión con Cristo, por medio del llamamiento que nos hace el Espíritu Santo a través del Evangelio, haciendo uso de la palabra de Dios, haciendo uso de la predicación para que creamos y aceptemos a Cristo como Salvador y Señor de nuestras vidas. Amados hermanos, al leer la palabra de Dios, descubrimos que el llamado de Dios a salvación puede ser externo o interno, y que tanto en el uno como en el otro, la herramienta utilizada para llamar a los pecadores al arrepentimiento, a salvación, es la palabra de Dios. Les invito en esta mañana a que nosotros analicemos con cada uno de estos llamados por separados, y por lo tanto hoy vamos a estar hablando solamente del llamado externo y vamos a concentrarnos en ello. El llamamiento externo con respecto al llamado interno es más universal, pues alcanza a todos aquellos que escuchan el Evangelio por medio de la predicación. El llamamiento externo, al no estar respaldado por la obra especial del Espíritu Santo, afecta solamente la vida natural del individuo, pero no le lleva a salvación. Este llamamiento más bien condena a la persona que escucha, pero no lleva al pecador a salvación. Por eso es que nosotros predicamos el Evangelio, lo hacemos con mucha claridad y invitamos a la persona al llamado al arrepentimiento, y por eso es que hay personas que no responden y que no aceptan a Cristo. En las palabras registradas en la Gran Comisión, nosotros podemos observar el llamamiento externo hecho por Dios a los hombres en general, cuando dice en Mateo 28, verso 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amados hermanos, la misión de hacer discípulos es a todas las naciones, siendo que Dios llama por medio de la predicación y la enseñanza del Evangelio. Él mismo, al ser anunciado a gente de todas las naciones, entonces implica un llamado a gente de todas las naciones. Lo mismo vemos en Marcos capítulo 16,
en el versículo número 15 cuando dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Toda criatura, amados hermanos, a la cual se predica el evangelio es llamada a salvación. Por eso la iglesia en su misión llama a todos a salvación. En ese llamamiento por medio del evangelio, el que responde se salva y el que no responde pues se condena. Por eso es que en la Biblia vemos que hay gente, amados hermanos, que por medio de la predicación del evangelio son llamadas a salvación y no responden al llamado, reflejando así la misma realidad de nuestros días, donde también hay gente a las cuales les ponemos el evangelio por medio de la exposición y al igual que en el pasado, la gente no responde. Y eso da respuesta a la interrogante de por qué hay gente a la que les predicamos y por más claro que se le hable, pues no aceptan. En la parábola de las fiestas de boda de Mateo 22, del 2 al 14, nosotros al leerla vemos que la gente fue invitada y muchos aceptaron la invitación y sin embargo otros no la aceptaron. Lo mismo encontramos en la parábola de la gran cena en Lucas 14, 15. Y no cabe duda que en el llamamiento general del evangelio hay gente que no responde. Ahora, ¿en qué condiciones quedan los que no responden al llamado? ¿Cómo quedan delante de Dios? En primer lugar, cuando vamos a la Biblia descubrimos que quedan bajo la ira de Dios. Dice Juan capítulo 3 en el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y esto debe de ser una motivación a nosotros para predicar el evangelio a toda criatura, hermano, porque no podemos pasar por la vida indiferentes ante tal necesidad. En segundo lugar, la persona es digna. Vemos que la persona, al no creer en el evangelio, no es digna de la vida eterna. De hecho, cuando leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que la persona, al no creer en el evangelio, no merece la vida eterna. Y estas fueron las palabras del Señor, no las palabras mías. Estas fueron las palabras de Jesucristo, no las palabras de la iglesia, no las palabras de un grupo religioso en particular. Cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, en el verso 46, dice que Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Y note como dice: no os juzgáis dignos de la vida eterna. Además, los que no creen al evangelio, los que rechazan el evangelio, sufrirán a la venida de Cristo pena de eterna perdición. Así serán excluidos de la presencia de Dios, serán excluidos de la gloria de su poder. Cuando Pablo escribe a los tesalonicenses su segunda carta, en el capítulo número 1, en los versículos del 7 al 9, él dice: a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán, escuche esto, dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. A la gente no le gusta escuchar esto. A la gente le inquieta que se predique de que va a haber gente excluida a eterna perdición. Y algunos piensan que por negar esto, porque hay grupos religiosos que niegan el infierno y que niegan la condenación eterna, van a ser librados de la misma. No se engañen, hermanos, eso no son palabras de los hombres, esto fueron palabras inspiradas por Dios a través del apóstol Pablo. Y es lamentable y es muy triste que hoy en día se estén escuchando a falsos predicadores alegar que no hay que hablar de pecado, ni de infierno, ni llamar a arrepentimiento. No nos dejemos seducir por estas ideas,
porque la Biblia es muy clara. La Biblia dice, antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igual, así lo dice. En la Biblia, no responder al llamado de Dios es considerado de hecho un acto de incredulidad, y este acto de incredulidad es visto como pecado y es visto con consecuencias que son de carácter eterno. La incredulidad tras escuchar el Evangelio acarrea mayor condenación sobre la vida de quien, teniendo la oportunidad de creer, no cree. Así que esto es muy delicado. En Mateo 10, versículo 15, Jesús dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable, en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Y después en Mateo 11, 21 al 24 está el texto que leímos hace un rato. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido. Y habla de cómo va a ser más fuerte la condenación para aquel que, oyendo el Evangelio, no respondió, que para aquel que no lo escuchó. El llamamiento externo, según un gran teólogo, no es otra cosa que la presentación y el ofrecimiento de la salvación en Cristo a los pecadores, junto con una franca exhortación para que por medio de la fe reciban a Cristo a fin de obtener el perdón de los pecados y la vida eterna. Y una vez definido el llamado externo, entonces estamos listos para ver en primer lugar los elementos de este llamamiento externo. Y estos elementos son precisamente, hermanos míos, los puntos esenciales que debemos de tener en cuenta nosotros cuando vamos a predicar el Evangelio a un no creyente. Son los puntos elementales que debemos de considerar, porque son los puntos elementales que debemos de transmitirle a los no salvos. De lo contrario, estaremos predicando un evangelio diferente. No podemos olvidar que los hombres no tenemos ningún derecho a crear nuestros propios evangelios ni nuestras propias ideas para anunciarle a la gente lo que la gente quiere oír. Los creyentes tenemos el deber, la responsabilidad y la obligación de ir a la Escritura, definir por la Escritura los elementos del Evangelio, del plan de salvación, y anunciarlos sin añadirle y sin mutilarle. Una presentación de los hechos del Evangelio, hermanos míos, y de la doctrina de la redención tal y como está revelada en la palabra de Dios, es lo que tenemos que anunciar. Así que estos son los puntos importantes que usted debe aprender y tener presente cuando va a comunicar el Evangelio a otro. Porque anunciarle el Evangelio a otro no es decirle te invito a la iglesia, no es decirle te va a ir bonito, no es decirle vas a prosperar, no es decirle vas a ver cómo todos sus problemas se arreglan. No, el Evangelio es anunciarle estas cosas que vamos a decir. Sin ello no hay Evangelio predicado. Por eso, y de hecho se nos manda que seamos celosos de estas cosas. Por eso es que por eso que la Biblia enseña que si alguien viene con un evangelio diferente, sea anatema, sea repudiado. Por eso enseña la palabra de Dios que si aún viniera un ángel del cielo con un evangelio diferente, que sea anatema, que sea repudiado. ¿Por qué? Porque el evangelio ya fue definido por Jesucristo y por los apóstoles, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Hermanos míos, el camino de redención revelado en Cristo debe de ser presentado con claridad en todas sus relaciones. Al exponer el Evangelio y llamar a la persona a arrepentimiento, a fe y salvación en Cristo, no podemos hacerlo con palabras de humana sabiduría, ni con filosofías humanas, ni con historias bonitas, ni tradiciones. Y lamentablemente hoy en los púlpitos estamos escuchando en las exposiciones de la predicación mucha historia y mucho cuento y mucho drama, y poco llamado al arrepentimiento y a la fe.
Todo el que acude a Cristo para obtener salvación debe tener al menos un entendimiento básico de quién es Cristo y de cómo satisface nuestras necesidades de salvación. Pero para que esto ocurra, los que ya estamos en Cristo debemos de anunciar al Cristo conforme a la Escritura, para que ellos puedan entender correctamente. Porque si usted y yo no somos responsables en anunciar las cosas como Dios las ha dado, entonces usted y yo vamos a dar cuentas a Dios por haber anunciado un evangelio diferente. Entonces entre usted y un falso maestro no habrá mucha diferencia. Mucha diferencia. El predicador debe de enseñar y el pecador debe escuchar. Primero, que Dios es santo y que su santidad demanda también santidad y justicia. Que en su santidad Dios no tiene parte con los pecados ni con los pecadores. Y que por tanto sin ser librado de la condición del pecado, el hombre no va a poder tener una relación con el Dios santo. Y que Dios en su santidad es justo. Y como justo no puede llamar por inocente al que es culpable de pecado, y por tanto no puede salvar a aquel que está en condición de pecado, sino que está obligado en condenar. Porque si Dios fuera tolerante del pecado, entonces estaría atentando contra su propia santidad y dejaría de ser perfecto, dejaría de ser santo, dejaría de ser Dios y se convertiría en alguien injusto. Si usted va a una corte donde está siendo traído alguien que con premeditación mató a alguien e hizo un crimen, y el juez dice: yo le absuelvo, la familia del asesino va a decir que el juez más bueno, pero la gran realidad es que ese juez perdió credibilidad y perdió toda su autoridad y prestigio, porque habrá hecho un acto de injusticia. Es eso lo que pasa con Dios. Dios en su santidad y perfección no puede dejar de ser justo, y por eso no puede tener por inocente al culpable, y el alma que pecare, esa morirá. Es la sentencia que Dios advirtió desde el principio, y es lo que debemos de comunicar a la gente. Hoy en día queremos hacernos partícipes de la salvación de Dios, de las promesas de Dios, de la gracia de Dios, de todo lo que Dios da, sin arrepentimiento y sin fe. Y eso es un evangelio mutilado y es un evangelio falso. La segunda cosa que hay que anunciar y que los pecadores necesitan escuchar es que todos los seres humanos son pecadores. Porque la Biblia enseña claramente que todos han pecado y están separados de la gloria de Dios. Y que en pecado han sido formados y en maldad fueron concebidos y traídos a la existencia. La gente hoy no quiere oír esto. Y piensa que porque cuando se le dice que son pecadores es que son lo peor de lo peor. Es que gústenos o no, los seres humanos por naturaleza somos lo peor de lo peor. Porque hemos violado todos los mandamientos de Dios. Todos. En algún momento u otro de la vida hemos violado todos los mandamientos de Dios. Y casi siempre centramos toda nuestra atención en no robar, matar, ya adulterar no lo queremos mentar. Y cuando usted habla del evangelio, la gente te dice: oh, pero es que yo no he sido mala persona. Examinemos tu persona a la luz de los mandamientos. El primero de ellos: honrarás solamente al Señor tu Dios. Déjame hacerte una pregunta. En todos tus pensamientos, en todos tus actos, ¿has honrado siempre a Dios? Entonces ya eres pecador. No te das imágenes de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en el fondo del mar. No te inclinarás a las imágenes ni las adorarás. Y puede ser que usted no haya tenido nunca una imagen de la Virgen María o de cualquier otro dios pagano. Pero ¿cuántas veces has hecho de un líder político o un deportista o un músico o de tu familia, tus hijos, el trabajo, el dinero, tu propio ídolo?
que te lleva a sustituir a Dios del centro. Y apelamos mucho a los mandamientos de no mates. Bueno, y yo nunca he matado a nadie, pero has consentido con el aborto, que es un asesinato. ¿O le ha llamado necio a alguien que ante el criterio de Jesús, quien es el Hijo de Dios, dice que es lo mismo que matar? ¿O has codiciado lo que tiene el prójimo? Es cierto que el nivel de maldad es más intenso en unos que en otros, pero ante la justicia divina, tú has violado la ley de Dios y por tanto no eres otra cosa que pecador igual que yo. Todos hemos hecho esto. Hoy en día queremos que la gente venga a Cristo sin reconocer esto. Y es que sin el reconocimiento de que se es pecador, no puede haber salvación divina. No va a haber. La gente necesita escuchar y los creyentes anunciar que la paga del pecado es muerte. El pecado trae consecuencias que son determinantes para la eternidad. La paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23. El alma que pecare esa morirá. Sin santidad nadie verá al Señor. Lo otro que hay que anunciar es que Jesucristo murió para pagar el castigo por el pecado. Y aquí es donde empieza la parte que da esperanza. Puede ser que haya sido lo peor de lo peor y hayas violado los mandamientos, pero hay cómo reconciliarse con Dios. Hay cómo quitar esa culpa. Hay cómo obtener vida. Y es por medio de Jesucristo. Es creyendo en Jesucristo. Ahora, esto no es suficiente. Creer no es suficiente. Y alguno dirá, pero que está diciendo lo que dice la Biblia en Santiago 2:19, que aún los demonios creen y tiemblan y sin embargo no son convertidos ni salvos. Y cuando usted da el evangelio, hay gente que te dice, yo creo en Dios y creo en... Sí, pero la pregunta es, ¿qué es lo que crees? Y no somos llamados a creer lo que queremos creer. Somos llamados a creer lo que Dios manda que se crea. Por eso se hace necesario un segundo elemento en el llamamiento externo para salvación. Hace falta una invitación para que la persona acepte a Cristo como Señor y Salvador personal con arrepentimiento y fe. Al exponer el Evangelio, Pablo dice en la Biblia que persuadía a los hombres a que tuvieran fe y se arrepintieran. Yo quiero que leamos 1 Corintios 5:11. Dice, más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comas. Este texto no es, lo puse mal aquí. Es el 5, el texto que quería era el 5:20. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por nosotros, reconciliados pues con Dios. Ese es el texto que quería, 2 Corintios 5:20. Como embajadores de Cristo, al exponer el Evangelio se debe rogar al que escucha que se reconcilie con Dios. Y para ello tiene que decirle, eres pecador, tienes que arrepentirte. Debes creer que Jesús murió, que su muerte quita el pecado, que su sangre limpia. Sin miedo, hermanos, hay que invitar. Y esto es lo que pasó en nosotros y es lo que tiene que pasar en otros. Y déjeme decirle algo, si usted no ha pasado por este proceso, piense ver si usted de verdad ha creído o no en Cristo, se ha convertido o no, es salvo o no. Porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. Sin miedo hay que invitar o mandar al pecador a que crea para salvación. Así lo hizo y enseñó Jesucristo.
En Juan 6, 28 al 29 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Y a quién envió Dios? A Jesús. Pablo apela a las enseñanzas de Juan el Bautista para aleccionar al respecto, y lo hace porque lo predicado por Juan el Bautista era un modelo a seguir. La forma de hacer las cosas en el desierto, vemos al Bautista mandando a los hombres a que se arrepintieran y creyeran en el que venía después de él, a quien él considera como aquel que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es interesante, Juan el Bautista hablaba voz en cuello y usaba palabras bien fuertes. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Antes bien os digo, oiga, Hechos 19:4 dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Juan es el primer evangelista. Esto es en Jesús el Cristo. Toda proclamación genuina del evangelio debe incluir una invitación a tomar la decisión consciente de renunciar a los pecados personales y acudir a Cristo con fe en busca de perdón por los pecados. Si se descuida cualquiera de ellas, la necesidad de arrepentirse de los pecados o la necesidad de confiar en Cristo en cuanto al perdón, no hay una verdadera y completa proclamación del evangelio. Y déjeme decirle algo, la persona no va a ser salva porque repita ahí una oración del pecador, como muchos hacen. Repite conmigo, Señor Jesús, creo en ti, te acepto como mi Señor y Salvador, sí, ya eres salvo, vete. Yo he visto gente que va donde el inconverso y le dice, repite conmigo, y después le dice, no le he dicho nada, nada más repite conmigo y ya eres salvo. No. Si la persona no llega por este proceso, cuidado, eso es muy peligroso. A la gente también hay que dejarle saber que cuando se arrepienten y creen en Cristo, para ellos hay una promesa de perdón, de salvación y de vida eterna. Porque si dejamos el evangelio hasta aquí, es una fatalidad el evangelio. Te condena, pero ¿cómo salgo de aquí? No. Hay promesas de perdón, hay promesas de salvación y hay promesas de vida eterna. La promesa de perdón es el tercer elemento que contiene el llamamiento externo hecho a todos los hombres por medio de la exposición del evangelio a través del uso de la palabra de Dios. En la exposición del evangelio hay que tener en cuenta una verdad que no podemos pasar por alto, y es que estas promesas de perdón, estas promesas de salvación y vida eterna están condicionadas por la única forma de anticipar su cumplimiento, y es por medio del arrepentimiento y la fe verdadera en Cristo como Señor y Salvador. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y posteriormente, si usted lee el verso 18, le vuelve a decir, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La Biblia es muy clara al respecto. Los pecados del hombre solo son borrados cuando el hombre se arrepiente de los mismos y se vuelve a Dios para salvación. Y la gente necesita oír eso. Sí, eres pecador, pero ¿sabes qué? Hay cómo quitar esa culpa de pecado. Y esa es la esperanza del evangelio. Hechos 3:19 dice así que arrepentíos, convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Si no hay arrepentimiento y conversión, no hay pecados borrados. Pero si usted se arrepiente y se convierte, claro que sí. Y fíjense lo que dice, que esto es necesario para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? De refrigerio. Esto fue lo enseñado por los apóstoles desde el principio, mis hermanos. Si usted va al libro de los Hechos, capítulo 2, en el verso 38, esto es lo predicado.
Mire lo que Pedro le dice a aquella multitud que se congrega allí para ver lo que estaba pasando, que vinieron por el chisme del estruendo que había ocurrido. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Cuando uno se arrepiente y se bautiza, el perdón de los pecados viene. El énfasis del perdón es el arrepentimiento, no el bautismo. Tristemente, los que enseñan salvación por obra han invertido esto. Bautízate y Dios te perdona los pecados. No, eso es cuento. El agua bautismal no tiene ningún poder para limpiar de pecados. El agua bautismal no es más que un sello externo de una conversión interna. Yo me bautizo porque estoy dando testimonio al mundo de que estoy siendo sumergido, sepultado en el viejo hombre y resucitado uno nuevo, regenerado por la sangre de Cristo, no por el agua. No por el agua, independientemente de que yo sí creo que el creer y bautizarse deben ir de la mano. Tristemente lo hemos divorciado también. Lo hemos divorciado. Y no, en la Biblia todo el que se creía era ¿qué? Bautizado, era sumergido. Y el agua es símbolo también de limpiamiento, de purificación. Y tristemente mucha gente quiere creer pero no quieren bautizarse. Y cuidado porque se enseña cosas contrarias a esta. Mis queridos hermanos, junto con la promesa del perdón, la salvación y la vida eterna está la seguridad de que Cristo aceptará a todos los que acuden a Él en arrepentimiento y fe sincera, buscando salvación. Así lo enseña Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Jesús es claro, el que a mí viene, no le echo fuera. No le echo fuera. Una vez visto esto, podemos centrar nuestra atención en las características del llamamiento externo. El llamamiento externo es general o universal. Esto quiere decir que el llamamiento externo alcanza indistintamente a todos aquellos a quienes el Evangelio es predicado, sin distinción de raza, edad, sexo o nacionalidad, posición económica, política, social. La Biblia enseña con claridad que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, sin importar quién sea. En Joel 2:32 dice: y todo aquel que invoca el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. La Biblia revela que Dios es bueno y es perdonador y es misericordioso para con todo aquel que invoca su nombre para salvación. Ahí en el Salmo 86:5, cuando dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Sin ninguna clase de distinción, hermanos, Dios invita sinceramente por medio del Evangelio a los pecadores para que acudan a Él para beber del agua de la vida, esa agua de vida gratuita que Él ofrece de buena fe a todos los hombres. El profeta Isaías en el capítulo 55 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, los que tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Toda persona cansada, trabajada y cargada es invitada a venir a Cristo para encontrar y recibir de Cristo el descanso que solo Cristo puede dar. Por eso Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ningún ser humano podrá decir jamás: a mí no se me invitó, porque Dios en su palabra ha dicho en Apocalipsis 22:17, y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. Y mire qué interesante esto: el Espíritu ha estado diciendo ven, la iglesia ha estado diciendo a los pecadores vengan, el que oye, que somos los creyentes, también deben de decirle a la gente ven, y el que tiene sed venga, el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Por eso el hombre, y solo el hombre, es el único responsable de su condenación, porque debiendo creer no lo hizo. Al leer
la Biblia es posible percibir que el llamamiento externo no se limita a los escogidos. En Proverbios 1, 24 al 26 dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien entendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi represión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Luego Ezequiel, el profeta, dice: pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Quiero decir que aún los réprobos no están excluidos del llamamiento externo de Dios a salvación por medio del Evangelio, y que ellos, al rechazar el Evangelio, se convierten en los únicos responsables de las consecuencias de su acto libre. En la parábola de las fiestas de boda de Mateo y la gran cena en Lucas, todo tipo de personas fue invitada a la fiesta. La intención del llamamiento es algo serio, mi hermano. Cuando Dios llama al pecador por medio del Evangelio, lo hace en buena fe y desea con sinceridad que el pecador reciba la invitación para creer en Cristo. Y cuando promete vida eterna a aquellos que se arrepienten y creen, su promesa es confiable. ¿Por qué decimos que es confiable? Porque en número 23, 19 leemos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y después dice: habló y no lo ejecutará. Dios no juzga ni condena injustamente. Él es sincero al extender el Evangelio a todos, pero a la misma vez es santo y justo, y por ello todo aquel que no cree tiene que ser condenado. Proverbios 1:24 dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Dios promete limpieza y perdón total de todos sus pecados a toda persona que acude a Él. Ahora, ¿qué importancia tiene este llamamiento? Mucha. Y fíjense que este llamamiento se hace por medio de la exposición del Evangelio, y aquí vamos a ver la importancia del evangelismo. ¿Qué importancia tiene? Mucho. Y la importancia que tiene se debe a que por medio de este llamamiento es que Dios condena o absuelve a los pecadores de sus pecados. La gente, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? La gente es salva al escuchar el Evangelio y creer en el Evangelio. Es el llamado externo, la manera establecida por Dios para reunir a los elegidos de entre todas las naciones. Así dice Romanos 10, verso 14. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Interesante, ¿verdad? La gente no va a venir a salvación si los creyentes no les predican. Y mire, en el ambiente eclesial de este siglo tenemos mucho afán de iglesias grandes y llenas de gente. De hecho, hemos llegado a considerar que una buena iglesia es aquella que está grande, 1,000, 2,000, 3,000, 10,000 miembros. Una iglesia de poca gente es mediocre. Esa es la concepción humana. También las iglesias están trabajando con una motivación equivocada en su misión. Y estas son filosofías peligrosas, hermano, porque muchas veces amamos a Dios,
tenemos la Biblia y no nos enfocamos en el reino, sino que seguimos enfocados en nosotros. Y le voy a decir a qué me estoy refiriendo. Al hecho de que iglesias están trabajando no para que las almas se conviertan porque anhelan la conversión de las almas, sino porque quieren iglesias grandes. Y se gastan recursos y se manda gente y se envía gente disfrazado de la motivación de para que vengan a Cristo, pero en el fondo, cuando usted mira lo que hay alrededor, lo que se persigue es grandeza humana. Mucha gente aquí. Y nos preocupamos por el crecimiento de la iglesia. Y nos trazamos metas humanas para que crezca la iglesia, como si fuera un negocio. Y qué lamentable es que los creyentes estén preocupados en el crecimiento de una iglesia, en vez de estar preocupados por la conversión de los pecadores. Eso es de llorar. Y me irrita y me enoja. Y estoy bien molesto. Porque es la verdad. Si tu motivación y mi motivación como cristianos y como iglesia no es la conversión de las almas, mire, recoja y váyase. No vaya más a la iglesia. Porque está perdiendo el tiempo, porque Dios no está siendo honrado a través de ti. Porque esa filosofía no honra a Dios. No está de la mano con el plan de Dios ni la voluntad de Dios. Fíjese, vaya a la Biblia. Dígame, ¿cuándo en la Biblia usted vio a los apóstoles preocupados porque si la iglesia crecía o no crecía? ¿Lo vemos preocupado por las cantidades que se congregan en o por las cantidades que aún no tienen a Jesús? Examine la Escritura. Y es que a los apóstoles no les importaba esas cosas. Y lo sabemos porque en la frase que dice, el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos, podemos darnos cuenta que a ellos los números no les estaba preocupando. Les estaba preocupando la gente perdida. Las ciudades donde no había una iglesia, la comunidad donde no había un pueblo de creyentes. Para mí, todas estas preocupaciones por crecimiento vienen del diablo. Lo que viene del Espíritu de Dios es preocupación por las almas convertidas. Pero les voy a decir algo, por la Biblia, las almas no se van a convertir si usted y yo como creyentes no asumimos con responsabilidad el hablar de Jesucristo. Ahora, también les voy a decir, si usted asume con responsabilidad el hablar de Cristo y habla y las almas no se convierten, el diablo te va a hacer ver como un fracasado, pero usted no ha fracasado. Usted es un fracaso cuando usted no habla de Cristo, pero usted es un creyente en victoria. Si en todo tiempo usted habla de Cristo, independientemente de que la persona se convierta o no, porque el que añade, el que convence, el que transforma, el que regenera, el que salva es el Señor, no usted.
El diablo va a querer hacerte ver como un fracasado. Y por eso tenemos que estudiar el llamado externo. ¿Cómo ocurre y qué es lo que pasa? Porque la gran realidad es que como humanos, cuando predicamos y no vemos que la gente se convierte, ¿qué es lo que sentimos? Frustración, desánimo. No, yo no voy a hablar más porque al final la gente no. Y eso es lo que el diablo quiere sembrar. Mira la vida del apóstol Pablo. Él llegaba a una ciudad, entraba a la sinagoga, predicaba el evangelio. Armaba el gran lío y el gran alboroto el hombre. Después agarraba a los que creían. De aquí no sale más nada, me voy entonces a los gentiles. Y lo interesante, luego se iba de la ciudad. ¿Quién cuidaba el nuevo rebaño? Se da cuenta que hay una confianza en la providencia divina. Ya le tocaba a ese rebaño encargarse del resto de la ciudad. Porque tu misión y mi misión como iglesia es encargarnos de anunciar este evangelio a esta ciudad. El crecimiento. Gloria a Dios. Nos debe motivar la conversión de las almas, no los números. Yo creo que la iglesia exitosa es la que predica. La fracasada es la que cierra sus labios y no anuncia. El índice de victoria o de fracaso no se mide por la cantidad de personas que congregan. Porque yo conozco lugares donde el pueblito tiene 200 gente y la gente tiene y la iglesia tiene 20 miembros. Y uno dirá, 20 miembros, el 10% de la población. Le voy a hacer una pregunta, ¿el 10% del sur de la Florida está en una iglesia hoy alabando a Cristo? Entonces esa iglesia de ese pueblito más chiquito con menos miembros ha sido más exitoso, humanamente hablando, que muchas iglesias juntas. ¿Se da cuenta? Enfoquémonos en lo que hay que enfocarse, en el llamado, en hacer ese llamado al mundo que perece. El llamamiento es un acto misericordioso de Dios, hermano. Amós 8:11 dice, aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Porque es que los hombres son tan perversos y aún así Dios tan misericordioso que nos ha puesto aquí como instrumentos de misericordia para anunciar estas buenas nuevas. Y eso es lo que somos como iglesia, un instrumento de misericordia. Porque la mayor misericordia que puede recibir un hombre de parte de Dios no es ni la sanidad física ni la prosperidad material. Eso es un concepto materialista que ha sembrado el diablo en el corazón de los hombres. El mayor acto de misericordia que puede recibir un pecador es el perdón de sus pecados y la vida eterna. Yo lo considero así, lo veo así en la Biblia. Entonces, mis hermanos, esta doctrina nos hace ver de que la extensión es a todo el mundo. El mensaje es lo revelado. Y nos debemos mover a darnos cuenta de la importancia que tiene la evangelización. Y cuál debe de ser y cuál es la motivación correcta. ¿Cuál es la motivación correcta? ¿Sabe cuál debe de ser nuestra meta? No es llegar a 100 miembros, ni a 200, ni a 1000. Es que todos prediquemos el evangelio. Si tú no lo estás haciendo, tú no estás cumpliendo las metas de Cristo. ¿Por qué usted cree que Jesús dijo, la mies está madura, los campos están blancos? Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Porque Dios sabe
que la obra que más obstáculos va a tener siempre en la misión de la iglesia es la evangelización. Y lo que siempre va a haber necesidad es de gente que se atrevan a dar el paso adelante en hablarles a otros de Cristo. Y como dice el texto, si usted cumplió su parte, usted, vamos a decirlo a los cubanos, salvó el pellejo. Es la verdad. Yo cumplí mi misión. Yo lo que quiero es que veamos por la Biblia es que Dios nos manda a llamar a todos. ¿Quién va a responder? Solamente aquellos a los cuales Dios hace un llamado particular y eficaz, que es lo que vamos a ver la semana que viene. Pero la misión es ¿de qué? A todos. Entonces la doctrina de la gracia, todo esto rompe también ese hito, esa falsa filosofía de que la doctrina de la gracia inhibe o obstaculiza la evangelización, más bien la estimula. Porque si yo he entendido que estas cosas, yo no me voy a callar mi boca. Yo voy a tratar de anunciar este evangelio hasta lo último de la tierra. Porque yo sé que Cristo, a través de su muerte y resurrección, desliga las ataduras del diablo, rompe las cadenas del pecado y reconcilia al hombre pecador con Dios. Amén. Así que oremos. Gracias, Señor, por este tiempo y este momento en el cual nos permites meditar en tu palabra. Señor, ahora nos proponemos recordar lo que hiciste por nosotros en la cruz, cómo te entregaste, cómo diste tu cuerpo y tu sangre por nosotros pecadores para que tuviéramos vida eterna y salvación. En el nombre de Jesucristo estamos agradecidos a ti por ello. Que estas palabras hoy anunciadas no queden en el vacío, sino que sean tomadas en cuenta y nos muevan a una evangelización efectiva. Danos tu bendición en Cristo. Amén.